Desde salir con un viejo amigo de su padre, and I want you to marry me. hasta ser pillada infraganti con un luchador casado, la historia romántica de Brooke Hogan ha sido puro combustible para los tabloides. Beautiful daughter Brooke, I'd like to present you this rose. Estos son los luchadores de la WWE, con los que la hija de Hulk Hogan estuvo supuestamente involucrada. Empezando por Bubba Ray Dudley. Esta fue una relación que comenzó como un storyline, pero se volvió muy real, al menos por un tiempo. Mark Lomonaco, más conocido como Bubba Ray Dudley o Bully Ray, tuvo una relación sentimental con Brooke, que dio a los aficionados a la lucha libre uno de los ángulos más comentados de la historia de TNA. Nacido el 14 de julio de 1971 en Queens, Nueva York, Lomonaco se labró una carrera legendaria principalmente como la mitad de los Dudley Boys, revolucionando la lucha por equipos con su estilo hardcore en ECW antes de pasar a WWE y más tarde a TNA. Pero fue su transformación en 2011 en Bully Ray, un despiadado personaje heel inspirado en los moteros, la que sentaría las bases para uno de los ángulos románticos más controvertidos de la lucha libre. El romance en pantalla entre Bully y Brooke comenzó a mediados de 2012 durante la historia de Aces and Eights de TNA, una misteriosa invasión de bandas de moteros que estaba causando el caos en toda la promoción. Bully, retratado como un villano reformado convertido en héroe, se había aliado con Hulk Hogan y Sting contra este nefasto grupo. En octubre de 2012, en una dramática revelación post-Bound for Glory, Austin Aries destapó que Brooke había estado saliendo en secreto con Bully Ray a espaldas de su padre, lo que creó una tensión inmediata, dada la significativa diferencia de edad. Bully tenía 41 años y Brooke solo 24. Finalmente, Bully se arrodilló y le propuso matrimonio en directo en Impact Wrestling. La historia se intensificó dramáticamente a partir de ahí, And I want you to marry me. con Hulk dando su bendición a regañadientes. El episodio de la boda en enero de 2013 fue la locura máxima de la lucha libre. Hulk llevó a su hija al altar. Bully era todo sonrisas. Y luego, justo cuando dijeron sí, I do. quiero, Taz abrió su chaqueta para revelar un chaleco de Aces and Eights. La banda irrumpió en el ring, la boda estalló en caos y Brooke se quedó en estado de shock mientras su nuevo marido luchaba por su vida. La traición definitiva llegó en Lockdown el 10 de marzo de 2013, cuando Bully derrotó a Jeff Hardy por el TNA World Heavyweight Championship con la interferencia de Aces and Eights, y luego se reveló como el presidente del grupo todo el tiempo. Admitió en el micrófono que toda la relación con Brooke había sido una manipulación calculada para asegurar una oportunidad por el título, dejando a Brooke con el corazón roto en la pantalla. En la televisión, Brooke parecía destrozada. Fuera de cámara, desapareció de TNA poco después, dejando a los fans adivinando lo que realmente sucedió. Bully permaneció en el candelero, haciendo promos ruidosas y atribuyéndose el mérito de todo, mientras Brooke seguía adelante sin decir gran cosa. Fue lo último que se vio de ella en esa historia. Pero lo que hizo este ángulo particularmente intrigante fue lo que sucedió detrás de las escenas. En una entrevista de 2013 en el podcast Hollywood Raw, Brooke reveló que Bully Ray se había acercado a su padre para pedirle permiso para salir con ella en la vida real durante el desarrollo de la historia. Ella lo describió como súper agradable y divertido y realmente genial, señalando que su personalidad lo hacía atractivo a pesar de no encajar con su tipo habitual. Tuvieron algunas citas, mezclando el romance en pantalla con el interés real. Bully lo confirmó en una aparición en 2014 en el programa de radio Opie and Anthony, admitiendo que tuvieron una relación fuera del aire que duró poco. Sin embargo, el romance en la vida real terminó cuando Brooke sospechó que Bully seguía involucrado con la knockout de TNA Velvet Sky. Y era cierto, Bully y Velvet habían estado en una relación intermitente desde alrededor de 2010, y en 2014 Bully confirmó que estaba saliendo con Velvet. La pareja se comprometió en 2016, aunque finalmente se separaron en 2023. Si la historia de Bully Ray y Brooke Hogan hubiera explotado en un combate real, podría haber sido uno de los momentos más inolvidables de TNA. La preparación podría haber sido una locura. Bully hablando despiadadamente
despiadadamente sobre la utilización de Brooke devolviendo el golpe con cruda emoción, y Hulk Hogan de pie impotente en el ring mientras su hija se enfrentaba al hombre que la manipuló. El drama por sí solo habría sido electrizante. Brooke podría haber sorprendido a todos subiendo al ring, abofeteando a Bully y costándole el título. Tenía todos los ingredientes de un clásico de TNA Pay-Per-View que los fans nunca olvidarían. Mientras que ese romance fue sin duda real, la rumoreada relación del siguiente luchador con Brooke vino enteramente de un ángulo en pantalla que tuvo a los fans preguntándose durante años. D-Von Dudley Devon Hughes, más conocido como D-Von Dudley, se vio envuelto en el mismo torbellino de rumores y especulaciones gracias a su larga historia, tanto con Brooke como con su padre durante sus años en TNA. Nacido el 1 de agosto de 1972 en New Rochelle, Nueva York, D-Von se labró un legado como mitad de los Dudley Boys, junto a Mark Lomonaco, el mismo hombre al que se había relacionado sentimentalmente con Brooke. Juntos, revolucionaron la lucha por equipos con sus contundentes combates de mesas en SW y WWE. Antes de llevar su espectáculo a TNA como Team 3D. Cuando Brooke se unió a la empresa en 2012, los Dudley ya eran iconos y Hulk Hogan estaba muy involucrado en la dirección creativa de la promoción. La superposición puso a todos muy cerca, en pantalla y fuera de ella. La llegada de Brooke a TNA como ejecutiva de las Knockouts creó una interacción constante, tanto con Bully como con D-Von, mientras que el romance de Bully con ella se convirtió en el centro del drama televisivo. El papel de D-Von fue el de un aliado leal y ejecutor, siempre en un segundo plano durante las historias de la familia Hogan. A medida que se desarrollaba la saga de Aces and Eights, las apariciones de D-Von cerca de Brooke se multiplicaron, desde segmentos entre bastidores hasta escenas de protección junto al ring, y los fans empezaron a darse cuenta. La química con la cámara era sutil pero presente. D-Von tenía un lenguaje corporal inusualmente protector con Brooke durante las caóticas peleas. Además, la hermandad de D-Von y Bully en la pantalla reflejaba su amistad en la vida real, lo que difuminaba aún más las líneas. Algunos incluso bromearon diciendo que los Dudley Boys lo habían compartido todo, incluso el mismo interés amoroso. Entre bastidores, D-Von y la familia Hogan habían desarrollado un vínculo genuino. D-Von, conocido fuera de la pantalla por su profesionalidad y sus valores familiares, era visto como uno de los pocos luchadores en los que Hulk confiaba realmente cerca de su hija. Pasaban tiempo juntos durante las giras promocionales, las apariciones benéficas y las reuniones de producción, a menudo viajando en los mismos círculos gracias al apretado calendario de giras de TNA. Para ser justos, no hay pruebas fehacientes de que Brooke y D-Von cruzaran esa línea. Aún así, los rumores se mantuvieron. La historia de Aces and Eights había desdibujado tanto la realidad que los fans se preguntaban qué era real y qué no. Cuando la relación entre Bully Ray y Brooke se rompió, la atención se centró en D-Von, la otra mitad del tag team, que aún mantenía una relación amistosa con ella. Para cuando ambos Dudley regresaron a la WWE en 2015, el ruido se había calmado, pero los fans seguían recordando esa extraña coincidencia. Pasara algo romántico o no, es innegable que D-Von pasó a formar parte de la vida personal y profesional de Brooke. Ahora bien, si a Hulk no le entusiasmó que ella pasara tiempo con Dudley, definitivamente no habría manejado mejor lo que vino después. Mr. Kennedy. El siguiente vínculo rumoreado de Brooke se produjo durante sus primeros años en la WWE, cuando promocionaba su música y hacía apariciones junto a su padre. Kenneth Anderson, más conocido por los fans como Mr. Kennedy en la WWE y más tarde como Mr. Anderson en la TNA, era uno de esos luchadores que no necesitaban mucho tiempo en pantalla para hacerse notar. Ruidoso, seguro de sí mismo y siempre a un micrófono del caos, era el tipo de persona que chocaba al instante con la energía de padre sobreprotector de Hulk Hogan. Precisamente por eso, los rumores sobre Brooke y Kennedy hicieron tanto ruido. Anderson, nacido el 6 de marzo de 1976 en Wisconsin, sirvió en el ejército estadounidense antes de dedicarse a la lucha libre. Irrumpió en la WWE en 2005 con un gimmick que destacó de inmediato, el del arrogante autoanunciador que bramaba
llamaba Mr. Kennedy en un micrófono colgante, como una estrella de rock. Su actitud y carisma le convirtieron en uno de los presentadores más divertidos de la época y no tardó en trabajar en programas con nombres importantes como The Undertaker, Batista y Edge. Brooke entró en escena a mediados de la década de 2000, justo cuando promocionaba su álbum de debut, Undiscovered. La WWE le dedicó ocasionalmente tiempo de emisión como parte de las apariciones promocionales de su padre, y esa coincidencia, unida a la imagen de chico malo de Kennedy, bastó para que la rueda de los cotilleos empezara a girar. Tenía esa energía rebelde que encajaba perfectamente con la versión sensacionalista de Brooke, la hija de un icono de la lucha libre intentando demostrar que podía tomar sus propias decisiones. La gente entre bastidores describía a Kennedy como divertido, seguro de sí mismo y siempre el alma del vestuario. No era tímido y no era de los que bajaban el tono cuando pasaba Hulk Hogan. Eso provocaba cierta tensión cuando estaban en el mismo espacio. El rumor nunca tuvo pruebas sólidas, pero persistió durante años. El reality show de Hulk Hogan, Hogan Knows Best, le mostraba constantemente perdiendo la cabeza por la idea de que Brooke saliera con luchadores. Kennedy encajaba exactamente en el arquetipo que Hulk odiaría: engreído, ruidoso, joven y completamente desinteresado en jugar limpio para obtener aprobación. El propio Anderson nunca se refirió al rumor, pero no tenía por qué hacerlo. Su reputación de alborotador seguro de sí mismo lo mantuvo vivo por sí solo. En esa misma época, su carrera empezó a sufrir turbulencias, lesiones, problemas en el vestuario y algunos tensos encontronazos con grandes estrellas como Randy Orton y John Cena acabaron provocando su salida de la WWE en 2009. Cuando reapareció en TNA, Brooke ya formaba parte de la empresa y una vez más se encontraron en la misma órbita. Nunca hubo confirmación oficial por ninguna de las partes, pero el rumor de Brooke y Kennedy se convirtió en una de esas historias que nunca mueren del todo. Para entonces, los rumores de otra relación ya habían empezado a arremolinarse. Randy Orton. En 2006, el nombre de Randy Orton conllevaba una mezcla de peligro y arrogancia que le convirtió en una de las mayores estrellas de la WWE y en la última persona que cualquier padre sobreprotector querría tener cerca de su hija. Conocido como el Legend Killer, Orton estaba en la cima de su época de villano cuando se cruzó con Brooke Hogan durante una de las historias más sonadas de la WWE a mediados de la década de 2000. Todo empezó en el main event de Saturday Night en julio de 2006. Hulk y Brooke compartieron un breve momento entre padre e hija entre bastidores hasta que apareció Orton, sonriente, seguro de sí mismo y totalmente metido en su personaje. Flirteó con Brooke justo delante de su padre, haciendo comentarios sugerentes que desataron al instante el mal genio de Hulk. Ese simple intercambio desencadenó semanas de tensión que desembocaron en el combate de SummerSlam entre Orton y Hogan. Lo que siguió fue puro oro del entretenimiento. La WWE aprovechó a la perfección la tensión de la vida real, con Orton metido de lleno en su faceta irrespetuosa y sonriente, y Hogan en el papel de padre protector, que ya había tenido suficiente. Cada promoción se volvió más personal, cada enfrentamiento fue más duro. Orton llamó la atención sobre la edad de Hogan, se burló de su legado e insinuó que Brooke se merecía a alguien más joven y mejor. El enfrentamiento difuminó la línea que separa la ficción de la realidad, creando un revuelo sensacionalista más allá de la lucha libre. Todo el mundo quería ver si Hogan le daría por fin una lección a Orton o si el Legend Killer cruzaría una línea de más. Randy se adaptó perfectamente al papel. Se burló de Hulk, golpeó a Brooke en cada oportunidad e incluso sacó una falsa familia Hogan en Raw, incluyendo una falsa Brooke, a quien besó para burlarse de la real. El ángulo era puro caos y a los fans les encantó. Brooke apareció en pantalla varias veces durante la contienda, interpretando el papel de la hija avergonzada atrapada entre el ego de su padre y las provocaciones de Orton. Lo que convenció no fue el guión, sino la química. Había algo en la forma en que Randy la interpretaba que hizo que los fans se preguntaran si todo era actuación. Por aquel entonces, Brooke tenía 18 años y protagonizaba Hogan Knows Best, el exitoso reality show de
de la familia. Los episodios mostraban a menudo la obsesión de Hulk por controlar su vida amorosa, lo que la convertía en el blanco perfecto para una trama como esta. La WWE sacó partido de esa dinámica, difuminando la línea que separa la televisión de la realidad. Mientras tanto, los tabloides y los blogs de lucha libre empezaron a sugerir que quizá las burlas de Orton no eran solo para las cámaras. Tenía fama de ser encantador fuera de la pantalla, y las habladurías prácticamente se escribieron solas. Entre bastidores, los dos eran amigos, pero nada más. Aún así, el rumor se mantuvo. Los fans querían creer que el chico malo de la WWE se había metido realmente en la piel de Hulk Hogan, y dada la reputación de Orton en ese momento, las noches, el calor del vestuario y un divorcio años más tarde, la especulación tenía sentido. El enfrentamiento terminó en SummerSlam 2006, donde Hulk derrotó a Orton. Después se dieron la mano y la historia quedó zanjada en la pantalla, pero los rumores no cesaron. Incluso años después, las entrevistas y los hilos de los fans volvían a sacar el tema cada vez que se mencionaba a Orton y Brooke en la misma frase. Si Hulk pensaba que ver a su hija coqueteando en directo era malo, el siguiente tipo habría sido una pesadilla total, un monstruo en todos los sentidos de la palabra: Abyss. Cuando piensas en Brooke Hogan, no te la imaginas exactamente liada con un tipo que luchaba cubierto de sangre, cadenas y alambre de espino, pero eso es exactamente lo que los fans empezaron a murmurar durante su etapa en TNA. Christopher Parks, más conocido como Abyss, era el monstruo residente de la empresa, una bola de demolición de 2 metros llamada Black Hole Slam. De alguna manera, su nombre terminó enredado con el de Brooke durante una de las historias más salvajes de TNA. La conexión comenzó en 2010, cuando Hulk Hogan se unió a TNA y le dio a Abyss su anillo del Hall of Fame de la WWE, en un segmento dramático, afirmando que le daría poder. Esa relación mentor-alumno entre Hulk y Abyss puso al monstruo firmemente en la órbita de la familia Hogan. Avance rápido un par de años hasta 2012, cuando Brooke se unió a TNA como ejecutiva en pantalla a cargo de la división Knockouts. Para entonces, Abyss había empezado a alternar entre su personaje de monstruo y el de su hermano, Joseph Park, un apacible abogado interpretado por el mismo hombre. Era extraño, era TNA, y de alguna manera condujo a una serie de escenas en las que Abyss o Joseph acabaron trabajando estrechamente con Brooke. Sus interacciones en pantalla durante la invasión de Aces and Eights no hicieron más que alimentar las habladurías. Abyss fue una figura protectora para Brooke tras la traición de Bully Ray en pantalla, interviniendo durante las peleas caóticas y los momentos dramáticos. Los fans se fijaron en los pequeños detalles: el contacto visual prolongado, un tono más suave, una mano en el hombro que no parecía del todo programada. Abyss era conocido como un tipo tranquilo y reflexivo fuera del ring, nada que ver con su monstruoso personaje, y Brooke, que estaba intentando establecerse como parte legítima del negocio de la lucha libre, se llevaba bien con él. Trabajaron juntos en múltiples grabaciones, promociones y eventos mediáticos, y tenían buena química fuera de las cámaras. Por supuesto, nunca se confirmó nada. Tanto Brooke como Chris Parks mantuvieron la profesionalidad, pero los aficionados a la lucha libre nunca dejan morir un buen rumor. La historia se desvaneció cuando Brooke abandonó TNA y Abyss regresó a tiempo completo a su personaje más oscuro. Aún así, los fans que siguieron esa época de TNA recuerdan la extraña chispa que parecía parpadear entre ellos. Pero la siguiente aventura de Brooke dio a Hulk aún más razones para perder el sueño. Edge. Si alguna vez hubo un rumor que hizo que los fans hicieran una doble toma, fue este. Adam Copeland, más conocido como Edge, no solo era una leyenda de la WWE, también era uno de los mayores fans de la infancia de Hulk Hogan, y años más tarde acabaría siendo discretamente relacionado con Brooke. La carrera de Edge ya era legendaria cuando Brooke entró en el mundo de la lucha libre. Nacido en Ontario, Canadá, creció idolatrando a Hulk Hogan e incluso asistió a WrestleMania 6 de niño. Debutó en la WWE en 1998 y se convirtió en uno de los nombres más importantes de la empresa, 11 veces campeón del mundo, el primer ganador del Money in the Bank y el hombre que convirtió la controversia en una forma de arte con su personaje de Rated R Superstar. Tras su retirada en 2011 debido a una estenosis espinal, Edge se alejó de los rings y comenzó a hacer apariciones en convenciones, eventos y paneles de medios de comunicación,
televisión, los mismos círculos en los que Brooke había comenzado a moverse en torno a 2012 durante su etapa en TNA. Ahí empezaron los susurros. Los dos se habían conocido durante apariciones en la industria y compartían una relación amistosa. Edge era un veterano respetado que había pasado años formando parte de la élite de la WWE, mientras que Brooke se estaba labrando su propio lugar en el mundo de la lucha libre bajo la sombra de su padre. Se les había visto charlando en convenciones y exposiciones de fans a principios de 2013, aunque nunca surgió nada concreto. El rumor cobró fuerza sobre todo por la simetría de la historia. Edge, el hombre que una vez formó equipo con Hulk Hogan en la televisión de la WWE, saliendo potencialmente con la hija de Hulk años después. Era demasiado irónico para que los fans lo ignoraran. Por supuesto, la realidad era mucho menos dramática. Edge ya estaba en una relación seria con la también luchadora Beth Phoenix en ese momento. Los dos se casaron más tarde en 2016 y las apariciones de Brooke en los círculos de lucha libre habían disminuido a medida que cambiaba su enfoque de nuevo a la música y la telerrealidad. Pero si Hulk pensaba que una aventura con su admiradora era extraña, el siguiente rumor lo habría llevado al límite. Brutus the Barber, Beefcake. Si hay un rumor que todavía hace retorcerse a los aficionados a la lucha libre, es este. Edward Leslie, más conocido como Brutus the Barber Beefcake, no era un luchador más de la época de Hulk Hogan. Era el mejor amigo de Hulk en la vida real. Los dos crecieron juntos en Tampa, entrenaron codo con codo, debutaron como tag team y pasaron décadas llamándose hermanos. Eso es lo que hizo esta historia tan complicada, porque no se trataba de chismes de vestuario o química entre bastidores. Se trataba de la familia. La conexión de Leslie con la familia Hogan era profunda. Estuvo presente en todo: los programas de televisión, las giras, las fiestas, el drama. Incluso apareció en Hogan Knows Best entre 2005 y 2007, apareciendo en la casa Hogan como un tío. Pero fue esa misma cercanía la que empezó a levantar sospechas. La gente que seguía el programa se dio cuenta de la frecuencia con la que Leslie aparecía y del tiempo que pasaba con Brooke y Nick. Todo parecía inofensivo, hasta que los fans y los tabloides empezaron a insinuar que tal vez no lo era. Las incómodas especulaciones llegaron años más tarde, después de que la exmujer de Leslie, Barbara McGondal, hiciera acusaciones sobre límites difusos en la amistad Hogan-Leslie. Por la misma época, la exmujer de Hulk, Linda, hizo una sorprendente afirmación en una entrevista de 2011, sugiriendo que la relación de Hulk y Leslie había traspasado los límites, algo que ambos hombres negaron inmediatamente. Aún así, esas acusaciones reabrieron las compuertas de los rumores que habían circulado silenciosamente durante el rodaje de Hogan Knows Best, incluidos los susurros de que Leslie había estado demasiado cerca de Brooke. Todo esto ensombreció lo que se suponía que era un divertido programa familiar. Lo que empezó como un programa desenfadado, de repente pareció extraño cuando salieron a la luz esos rumores. Los fans que antes disfrutaban viendo a Hulk como el padre protector y a Brooke persiguiendo sus sueños musicales, empezaron a volver a ver episodios antiguos. Todos se preguntaban si se habían perdido algo. Brooke dijo más tarde que aquellos años fueron duros, con la gente y los tabloides tergiversando hasta el más mínimo chisme. Hulk y Leslie dijeron que eran tonterías y que siempre habían sido amigos íntimos. Pero para entonces, la historia ya se había extendido. Nunca ha habido una sola prueba, pero en el mundo de la lucha libre, la proximidad siempre alimenta los cotilleos. Y Leslie no era solo cercano, era prácticamente de la familia. Era el tipo que tenía la llave de la casa, que aparecía en cumpleaños y vacaciones, que viajó con los Hogan durante años. Esa familiaridad, mezclada con el gran drama de la familia Hogan que se desarrollaba en público, dio a los fans mucho combustible para especular. El rumor resurgió tras la muerte de Hulk en julio de 2025, cuando Leslie, que ahora tiene más de 60 años, publicó emotivos homenajes llamando a Hulk su hermano de por vida. Su actual esposa, Melissa, mencionó más tarde tensión en el funeral, un comentario vago que hizo que las redes sociales se llenaran de teorías. Algunos afirmaron que Brooke y Leslie habían discutido años antes, mientras que otros insistieron en que su relación simplemente se había distanciado. Independientemente de lo que sea cierto, toda la situación sigue siendo uno de los chismes más extraños e incómodos de la lucha libre.
libre. Brooke nunca se ha referido a ello públicamente y Leslie lo ha tachado de basura de Internet. Sin embargo, para los fans que crecieron viendo a las dos familias entrelazadas, es uno de esos rumores que perdura porque parece tan extravagante, y sin embargo, dado lo salvaje que puede ser el mundo de la lucha libre entre bastidores, no es del todo imposible. ¿Con cuál de estos hombres podría Brooke haber tenido realmente un futuro? Danos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.